vamos a ir, hermano, al tema. Bueno, le damos bienvenida a todos los que se van a añadir. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Que también, hermano, Dios encienda sus corazones. Porque la palabra, hermano, debe encender nuestros corazones. Hermano, me cuesta, hermano, poder saber que algunos no se encienden ni con nada. Ni aunque le tiren benzina y le prenden un fuego, no se encienden. No, la palabra debe encender, hermano, nuestros corazones. Amén. Nos debe, hermano, levantar, aumentar nuestra fe, nuestra esperanza. Es la palabra de Dios. Amén. Hermano, esto es grande, esto es poderoso. Así es. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos ser responsables de sí mismos. La salvación es personal. Debemos buscar personalmente, debemos renunciar a muchas cosas personalmente. El Hijo de Dios debe ser dentro de la iglesia y fuera de la iglesia una persona, hermano, bien ubicada. Amén. 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 Porque si nosotros miramos hacia atrás, nuestra vida pasada, ¿cómo era? Terrible, hermano. Así es, ordenada. Era más desordenada, hermano, que... Amén. Un plato de tallarines. ¿O no? Amén. Pero hemos avanzado. Amén. ¿Cierto? Y debemos seguir avanzando. Amén. Que Dios nos ayude. Vamos entonces al capítulo 3 de Primera de Pedro. 3:18. Gracias, mi hermano. 3. Ahí tiramos, terminamos. Ya, mi hermano. Gracias. Y vamos a leer del 18 al 22. Así que ponga atención, hermano. Los más antiguos deben ser personas que estén, hermano, pendientes, que den ejemplo de su carrera que han tenido dentro del cristianismo, hermano, para que los que vienen llegando imiten eso. Pero a veces los ponemos a conversar, a mirar para allá, mirar acá, allá, y no ponemos atención. Acuérdense que la vista trabaja con el oído. Vamos entonces. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie con gozo, con alegría, porque Cristo hablará a su conciencia. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez por los pecados. Y el justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Escuchó bien eso? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. A los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. ¿Usted tiene conciencia? Claro, somos conscientes. Somos conscientes de lo bueno y de lo malo. Somos conscientes cuando le servimos a Dios bien y cuando no le servimos bien. Somos conscientes cuando buscamos más las cosas de la carne que las cosas del Espíritu. Somos conscientes. Amén.
No podemos echarle la culpa al diablo. Amén. Conciencia hacia Dios. Aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Porque Dios conoce nuestra conciencia. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Así es. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. ¿Qué es lo que están haciendo estos ángeles, autoridades, potestades? Sujeto. Amén. Sujeto. Gloria a Dios. Usted se sujeta a Cristo. Que el Señor nos ayude. Amén. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, en un tiempo en el cual, como hijos de Dios, debemos preocuparnos más de nuestra salvación. Amén. Amén. Se está preocupando de su salvación. ¿Sabe? El error nuestro es que nosotros oímos la advertencia, pero después no la aplicamos. Y ese es el error de la iglesia. Que Dios les habla y oyen, pero no aplican. Así fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios los sacó con mano poderosa, hermano, de servidumbre. Porque, para que usted entienda, todo el pueblo de Israel que salió de Egipto está, hermano, simbolizando a lo que iba a venir después de la gracia. Porque el pueblo de Egipto salió con mano poderosa, Dios lo sacó de allá. Amén. ¿Cierto? Amén. Y lo llevó a un lugar más excelente. Ahora nosotros como pueblo de Dios, ¿de dónde nos sacó? Del mundo, Amén. que simboliza Egipto. Así es. Entonces, ahora Dios nos sacó. ¿Cómo nos sacó, hermano, de la servidumbre de Satanás? Con mano poderosa. Amén. Hermano, con mano poderosa. Porque nadie, hermano, nadie en la sociedad, hermano, la universidad, el colegio, hermano, el liceo y todas las... Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Nosotros éramos injustos. Grábese bien eso. Éramos, ya, ahora si éramos injustos, ¿teníamos derecho de entrar a este plan de Dios para salvación? No, porque éramos injustos. Necesitábamos a alguien que nos justificara. Gloria a Dios. Necesitábamos a alguien, hermano, que comprara nuestras almas. Así es. Usted ha sido justificado. Amén. Escuche bien esto, hermano. Usted es justo. Amén. Así es. Él no está hablando de su justicia, de la suya. Está hablando de su justicia. Así es. Y con esa, hermano, certeza y seguridad de la justicia de Dios, nosotros recibimos la gracia eterna de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo es la gracia? Eterna. Eterna de Dios. Así es. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Quiere decir, ya, hermano, en este plano natural funcionamos solamente con lo que nosotros percibimos de todo lo natural.
funcionamos con eso. Ya no debemos funcionar para el pecado y ya no debemos funcionar para establecer nuestra vida en este plano natural. Amén. ¿Escuchó eso? Por eso que Dios dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. No, nosotros funcionamos ahora y nos desarrollamos en este plano natural, hermano, con esta vestimenta corruptible. Pero adentro de nosotros hay alguien que hizo justicia. Hay alguien que preparó nuestro corazón, hermano, y escribió sus leyes en nuestra mente. Amén. Cuando habla de corazón, habla de la mente. No habla de este corazón que bombea la sangre. No, está hablando de la conciencia. Amén. ¿Somos conscientes que Cristo murió por nosotros? ¿Somos conscientes que Dios, por misericordia, nos dio la oportunidad de ser justificados? ¿Somos conscientes que la justificación de Cristo abrió las portales del cielo para llevarnos a Dios? Amén. Amén. Somos conscientes. Así es. Usted tiene que ser consciente. Y con esa conciencia debe servirle a Dios con una buena conciencia. Amén. ¿Escuchó eso? No podemos nosotros, hermano, bueno, usted puede hacerlo. Aparentar que vive una vida excelente y una vida, hermano, santificada. Usted puede aparentar eso. Pero ¿quién conoce la conciencia? Dios. Gloria a Dios. Así es. ¿Escuchó? Amén. Que todavía quedan, hermano, aristas en nosotros de la vieja criatura, claro que sí. Pero debemos, hermano, debemos despojarnos. Amén. Porque Cristo murió una sola vez por los pecados. Y usted también tiene que morir una sola vez por los pecados. No va a estar muriendo todos los días, todos los días, todos los días. No, una vez cuando usted vino a Cristo, usted murió para el mundo y nació para Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Dele la gloria a Dios, hermano, dele la gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces morimos para el mundo y nacimos. Ahora, ¿de quién es usted? Ya, y usted se somete al señorío de Cristo. Hay que someterse al señorío de Cristo. No amemos las cosas del mundo, hermano, y las cosas que están en el mundo. No debemos amar eso, debemos amar a Jesús. Amén. Porque Él nos dio la oportunidad, hermano, de reinar con Él por una eternidad, hermano. Así es. Usted no puede salir de Cristo. Debe mantenerse en Cristo. Gloria a Dios. Usted no puede pensar que usted cuando viene aquí está Cristo nomás y después me voy y ya Cristo se quedó acá, entonces yo puedo hacer y deshacer. No, Cristo está con nosotros, a donde quiera que vamos. Así es. A donde quiera el que estemos y pensemos y anhelemos y deseemos, ahí está mirando Jesús. Así es. La buena conducta de sus hijos. Amén. ¿O usted no mira la buena conducta de sus hijos? Usted los deja que hagan lo que quieran. No. ¿Ah? No. Porque usted tiene que mirar la conducta de sus hijos. Amén. Si usted no toma autoridad como madre, como padre, usted va a tener que dar una estrecha cuenta delante de Dios. Así es. Porque, hermano, si uno no observa la conducta de los hijos y los deja en un libertinaje, al final, ¿quién va a sufrir? Los padres. Amén. Así es. Porque, hermano, usted como persona, quizá nosotros vemos la maldad que nos rodea nomás. Pero si nos introducimos más, hermano,
a las tinieblas mismas, usted se va a encontrar con gente y mentes perversas. Así es. Sí. Usted puede andar por la calle y ver la gente que pasa, que va para allá, y gente que se ven normales, pero dentro hay perversidad. Dentro hay una maquinación diabólica. Dentro de ello hay maquinaciones de asesinar, de robar, de matar, de ver correr sangre. ¿Entiende eso? Y hay algunos que Dios los sacó de allá. ¿O no? Claro. Pero ahora, hermano, no estamos ciegos. Ahora vemos. Ahora entendemos. Se ha revelado una verdad poderosa en nuestra vida. Debemos buscar al Señor. ¿O no? Si usted no entra de lleno, hermano, al reino de Dios, el enemigo va a ir como león rugente para devorarte. Pero Cristo, hermano, te está advirtiendo que tú debes revestirte de la gracia de Dios. Gracias, Jesús. Y vemos aquí en el versículo 18, en el capítulo 3 del versículo 18, donde nos dice la palabra, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. Una vez por todas. No debemos seguir crucificando a Jesús. Pablo dice, no estemos crucificando a Jesús de nuevamente. Así es. Ahora, el que peca deliberadamente, no hay más remisión por los pecados, sino está expuesto a un juicio y hervor de fuego que consumirá a los adversarios. ¿Qué significa eso? No hay más sacrificio por los pecados porque ya Cristo hizo el sacrificio. Así es. ¿Y qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Quedamos reos de juicio eterno? No. Juan dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, el justo, el que nos justificó. Así es. ¿Se da cuenta? Amén. Pero en esa trayectoria en la cual usted va a tener que ir y pedir perdón a Dios y humillarse a Dios, va a ser un proceso terriblemente angustioso. Amén. Amén. Va a ser un proceso, hermano, en el cual una de dos, usted sale del reino o se queda en el reino para pedir perdón a los que agravió, o agravió a Dios, o agravió a los demás, pero usted va a tener que humillarse y reconocerse y pedir perdón para que venga, hermano, tiempo de refrigerio para vuestras almas. Amén. Porque ya está hecho el sacrificio. Así es. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces debemos, oiga, yo no entiendo este evangelio de hoy, hermano. Que han tomado, hermano, la gracia como un libertinaje. Así es. Hermanos, se están condenando a sí mismos. Porque dice que acarrea condenación a aquel que pisotea la sangre de Cristo. Al pisotear la sangre de Cristo es cuando, hermano, ya entra en un estado, hermano, en el cual ya esa persona no discierne. Ya está, hermano, cada vez pisoteando el nombre de Jesús, pisoteando la sangre de Cristo, pisoteando el Evangelio, sino que ha expuesto, hermano, a un juicio. Pero Dios no nos llamó para los juicios. Amén. Amén. Dios nos llamó, hermano, para que heredásemos el reino de Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Hermano, hoy día se predica la gracia con mucha liviandad.
Los predicadores modernos predican la gracia con mucha liviandad, hermano. Amén. Está bien, estamos en la gracia. Y la gracia de Dios es la que opera en nosotros. Así es. Como sea, no somos nosotros que estamos, hermanos, firmes en las cosas de Dios. La gracia de Dios que nos mantiene firmes. Amén. Para que nadie se gloríe. Así es. Como sea, no es porque nosotros oramos bastante y hacemos muchas cosas, ya yo tengo el privilegio y soy el favorito de Dios. No. Es la gracia de Dios. Gloria a Dios. La gracia de Dios se mueve en nosotros. Lo que debemos hacer, eso debemos hacer. Porque Dios dice, y aunque todos lo hicieran, decir, siervos inútiles somos, porque lo que debemos hacer, y ahí está hablando de la gracia. Amén. Debemos hacer, hermanos, en esta gracia que Dios nos presentó. Debemos ser hacedores. Así es. Sí, no es porque la gracia vino a nosotros, ya no vamos a hacer nada, no. Cuando dice que no es por gracia la salvación, es porque cuando usted era un pecador, tiempo pasado, éramos. Amén. Usted con nada podía, hermano, entrar al plan de salvación de Dios. Así es. Aunque usted hubiese entregado todo, su vida, su casa, todo, para alcanzar, hermano, la salvación, no sirve. Así es. Entonces ahí se refiere al versículo donde dice, por gracia somos salvos, no por obra. Amén. Entramos a la gracia. Así es. ¿Escuchó eso? Sí. Porque la misma gracia nos llevó, hermano, a reconocernos que éramos pecadores. Sí. Amén. Y ahora entramos a la gracia, fuimos perdonados y estamos libres, hermano, estamos con esperanza, con fe, bendecidos por el Señor. Y ahora debemos hacer la obra de la gracia, Así es. no las obras de la ley, sino la obra de la gracia que opera en nosotros por amor. Amén. Por amor. Así es. ¿Entiende eso, no? Sí. Estamos aquí. Porque Amén. usted puede estar en la carne aquí y su mente está en otro lado. ¿O no? Puede estar en su casa. Puede estar lavando los platos allá. Puede estar pensando qué está pasando en mi hogar. No está aquí. Debemos estar aquí. Amén. Porque esto es muy grande, hermano. El enemigo te puede turbar y te saca de aquí y tu mente se va para otro lado. Para que tú no descubras, hermano, la maquinación del diablo. Y dice acá, para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así es. Jesús fue muerto en la carne, Amén. pero vivificado en el Espíritu. Nosotros fuimos muertos en la carne, pero vivificados. Gloria a Dios. Fuimos, hermanos, revividos en el Espíritu. Por eso que debemos andar en... El Espíritu. ¿En qué debemos andar? El Espíritu. Ya, en el Espíritu. Pero eso no significa que usted va a andar hablando lengua, hermano. Usted va a andar... No. Andar en el Espíritu, hermano, es andar como Jesús anduvo. Con una mente, hermano, purificada por el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la Carne. ya. A veces nosotros satisfacemos los deseos de la carne. Sí, no debemos hacerlo. Usted sabe, porque usted tiene conciencia viva, cuando usted hace eso. Amén. ¿O no? Sí. Ya, no lo haga. Amén.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Así es. Y usted no quiere estar en contra del espíritu. Amén. Porque esa parte de deseo de la carne es suya. Amén. Proviene de usted, de nosotros. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Cuando usted, hermano, quiere ir a consagrar su vida y de repente usted desiste, es porque se la ganó la carne. Así es. ¿Escuchó? Amén. 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 Cuando usted quiere hacer el bien, hermano, y se interpone la carne egoísta, y usted no lo hace, es porque la carne se la ganó. Amén. Amén. Cuando usted quiere ayunar y tiene el deseo y quiere ayunar, y la carne viene y se lo impide, y usted le obedece a la carne, es porque usted es carnal. Estamos, hermano, estamos satisfacer los deseos de la carne, le estamos satisfaciendo, Así es. le estamos dando lugar. ¿Entiende eso? Amén. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si estáis guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Y qué es lo que era la ley? Ya, el conocimiento de nuestros pecados. Amén. Si usted obedece al Espíritu, ya no está obedeciendo al pecado, sino está obedeciendo a la vida nueva que Dios le ha dado en el Espíritu. ¿Entendió eso? Ya, y aquí hay una, después usted la puede leer, no me voy a entender mucho en eso, para poder seguir con esto, porque hay referencias que voy a irse las dando, para que ustedes participen también en el capítulo 18, capítulo 3, versículo 18. ¿Usted ya dio las referencias, pastor? ¿De cuál? Del capítulo 3, versículo 18. Ah, lo dije. Segunda de Corintios, después de... Y versículo 19. No. No, ya, entonces ya estamos pegados en el versículo 18. Imagínense, hermano, que un versículo nos tira tanta cosa, Amén. tanta riqueza, tanto conocimiento, un versículo. Ya, por lo tanto, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificados en el Espíritu. Amén. Cuando usted, hermano, practica el enojo, es una obra de la carne. Amén. Podemos enojarnos, claro, si lo enojamos. ¿Quién no se enoja acá? Todos lo enojamos. ¿Sí o no? Sí, amén. Quizá usted le puede ver un poco de humor a esto, pero si usted está en eso, que es enojona, y enojón, y todos los días enojado, y todos los días enojona, usted le dio cabida, hermano, a la parte carnal, y eso puede traerle muchos dolores de cabeza. Sí, amén. Y también muchas enfermedades. Usted debe ser una hija de paz, un hijo de paz. ¿Escuchó eso? Amén. Que Dios nos ayude, hermano, que no se nos meta por aquí y mañana sigamos igual. No puede ser. Usted puede llevar 30 años y todavía no entiende. No, pues si vamos avanzando, hermano, si esto es avanzar, e ir, hermano, creciendo y viendo frutos del Espíritu en nosotros,
no fruto de la carne, sino fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ese versículo 19. 1 Pedro 4, 6. Esa es una referencia que tiene este versículo. Y vamos a iniciar ya por aquí. Por aquí. 1 Pedro capítulo 4, 6. Amén. Dice así. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Amén. Y el versículo 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que murieron, hermano, en el tiempo de Noé, en los cuales fueron rebeldes, fueron, hermanos, hombres que amaron las cosas del mundo, porque la palabra de Dios dice que Noé dio testimonio 120 años, Amén. que venía un diluvio y que iba a ser raído toda carne de la faz de la tierra. Todo iba a ser, hermano, ahogado en agua. Y esos hombres no quisieron obedecer. Se reían de Noé, se reían del plan de Dios, se reían de lo que Noé hacía. Así es. Y Noé estaba preparando un arca porque Dios se lo había demandado así. Todo animal, todo lo que respira iba a ser ahogado. Amén. Y esa gente murió. Murieron, hermano, en sus delitos y pecados, y fueron su espíritu encarcelados. Amén. Entonces Dios, hermano, también Él descendió, hermano, a las profundidades de la tierra para predicarle a esos espíritus que estaban encarcelados en la parte que se le llamaba el seno de Abraham. ¿Se acuerdan que había una cima que los separaba? Sí. Amén. Estaban los de acá, que habían sido, hermanos, terriblemente rebeldes con las cosas de Dios, y estaban los que habían alcanzado la misericordia de Dios, estaban en el seno de Abraham, esperando la promesa. Y ahí estaban todos los que Hebreo habla. Amén. Sansón, Jefté, hermano, Moisés, todo eso estaban ahí, porque todavía nadie subía al cielo. Amén. No sé si Moisés se fue al cielo, porque no habla, dice que Moisés desapareció, que Dios lo sepultó. Amén. Pero ahí estaban todos los que esperaron esta gracia, y esperaron, hermano, con fe. Amén. Estaban en el seno de Abraham, y los otros que habían sido rebeldes estaban, ¿a dónde estaban? En el infierno. Amén. Y Dios descendió para llevar a todos los que estaban, hermanos, del Antiguo Testamento, los que habían alcanzado la gracia, los que habían vivido por fe. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió, muchos santos salieron a resurrección. Santos del Antiguo Testamento salieron a resurrección y anduvieron por Jerusalén, y muchos lo vieron. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él es la resurrección y la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Jesús. Qué tremendo esto. Amén. Y por lo tanto, esos espíritus que están encarcelados, que no quisieron recibir, hermano, el mensaje de Noé, Dios les fue a predicar. ¿Se habrán convertido? ¿Qué dice usted? Dice que subiendo a la altura, llevó cautiva la cautividad. A todos los que habían muerto cautivos, hermano. Y Dios, hermano, en su inmenso amor y misericordia, fue y predicó a los espíritus encarcelados.
Y como dice el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿Ve? A los muertos. Ahora nosotros ya no morimos, dormimos en el Señor. ¿Quién habían muerto? Eran aquellos que ya se habían ido al infierno, estaban muertos. Ellos murieron en su delito y pecado, pero Dios les dio la oportunidad. Gloria a Dios. Amén. ¿Para qué? Para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora nosotros tenemos la gracia, somos más responsables que ellos. ¿Escuchó eso? Porque al que más se le da, más se le demanda. Y a nosotros se lo ha dado más que a los del Antiguo Testamento. Porque a nosotros se nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y justicia. Se nos dio la Escritura, la revelación de la palabra de Dios. Porque los judíos no tenían revelación. ¿Sabía eso usted? Porque la revelación vino cuando vino Jesús. Ahí Jesús abrió la mente a través del Espíritu Santo. Y a nosotros se nos dio la revelación que los judíos no tuvieron en el Antiguo Testamento. Entonces, al que más se le da, más se le demanda. Por eso que Dios nos demanda que seamos santos. Por eso Dios nos demanda que nosotros debemos practicar la justicia, que nosotros debemos perdonar a los que nos injurian, a nuestros enemigos debemos amarlo, más se los demanda. Porque en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo y diente por diente. El que te hizo algo, tú pégale nomás. Ahora no, ahora el que te pegue en la mejilla, ponele la otra, porque se nos demanda más. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y quién le da la gloria a Dios? Dele la gloria a Dios, hermano, dele la gloria a Dios. Ahora nosotros no estamos, hermano, desnudos, sino ahora estamos revestidos. Escuche bien esto, hermano, para que usted sea responsable de las cosas de Dios y no deje por cualquier cosa las cosas de Dios. Porque hoy en día, como se predica una gracia de libertinaje, cualquiera deja a Dios y se va y hace y deshace allá afuera y dice, no, después yo vuelvo. O mejor, cuando yo justo voy a morir, le pido perdón a Dios y me voy con él. Mentira, es un engaño de Satanás. Porque es un pecado premeditado, lo premeditó el hombre. Y Dios no va a aceptar eso. Hoy, dice el Señor, hoy que tiene vida y salud, hoy es el tiempo de salvación. Gracias, Jesús. Versículo 19, ese era el único versículo que tenía referencia. Vamos al 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, ¿ve? Los que en otro tiempo desobedecieron, está hablando de lo que yo le estaba explicando. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Como el diluvio fue un bautismo para salvación. Fue un bautismo, hermano. Fue sepultar el pecado, al hombre de pecado. Y para que renaciera ahora, hermano, el hombre espiritual. Que Dios nos ayude, hermano, a entender todas estas cosas. Que nos pongamos ya en la brecha. ¿O no? Ya debemos preocuparnos, hermano, por nuestros hijos, por nuestros parientes, para que no se vayan, hermano, al infierno. Quizá no podemos entender mucho estas cosas, pero el infierno es real. Ahora no está el arca de Noé. ¿Quién es el arca? Es Cristo. La iglesia. Y nosotros predicamos algo que nunca el hombre ha visto ni ha conocido.
pero no llovía. Y Noé decía, va a llover. ¿Y qué es lo que eso? Va a caer agua del cielo. Y todos se apretaban la guata riéndose. Lo mismo que hoy en día. Cristo va a venir. ¿Qué? Cristo va a venir. Esas cuestiones son mentiras. Desde que tengo uso razón, hablan que Cristo viene y no viene. Porque son gente ignorante. Pero usted no es ignorante. Usted es sabia, entendida, porque la palabra de Dios ha llegado a su vida. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Entonces los que en otro tiempo desobedecieron. Qué malo desobedecer, hermano. Amén. Sí, Señor. Ser un hijo desobediente es lo más malo. Amén. Amén. La desobediencia se paga cara. Amén. Usted cuando estaba, hermano, en el mundo, usted vivía una vida absolutamente a su manera. Así es. Y en esa vida absoluta, hermano, cometió tremendos errores que ahora, hasta el día de hoy, lo están marcando. Amén. Así es. Porque son maldiciones. Sí, Señor. Cristo viene y rompe las maldiciones. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero, hermano, esa vida que llevó usted, una vida tremendamente desordenada. Oiga, si hoy día es una vida desordenada. Sí. Total desordenada. Amén. Hermano, si usted está aquí y todavía sus hijos están aquí, hermano, Gracias, Jesús. tiene que puro servirle a Dios con todo y orar por sus hijos. Para que este fluir, hermano, de esta generación maligna y perversa no lo arrastre. Amén. Porque usted puede estar con sus hijos ahora aquí, pero si usted no le da, hermano, una enseñanza con obra, sus hijos se rebelan y se van. Amén. Porque hay hijos rebeldes todavía aquí. Hay niños rebeldes. ¿O no? Sí, Señor. Sí, hay niños rebeldes. Amén. Y también hay hijos de Dios rebeldes. Así es. Y eso es desobedecer a Dios. Amén. Y debemos nosotros, hermanos, bajarnos. Amén. Debemos humillarnos. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. Para que Él los levante cuando fuere tiempo. Amén. Gloria a Dios. Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hay poder en su palabra eterna. Hermano, tenemos toda la ayuda de Dios. Tenemos todo el cielo a nuestro favor. Amén. Tenemos al Espíritu Santo, hermano, morando en nuestros corazones. Amén. Iluminando nuestra mente para tener discernimiento. Esto me conviene y esto no me conviene. Gloria a Dios. Amén. Tenemos todo. Si usted falla, hermano, va a ser una crisis en su familia. Así es. ¿Escuchó eso? Amén. Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 8 personas. ¿Y cuánto era esa generación? Miles. ¿Y se salvaron? 8. Es el versículo 20. Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Esperaba a Dios con paciencia que esas personas se arrepintieran. Amén. ¿Escuchó eso? Sí. Se arrepintieran. ¿Esperó cuánto el Señor en términos, hermano, en términos naturales, en esta vida natural? ¿Cuánto esperó? 120 años. 120 años, Así es. ¿cierto? Sí. ¿Y ahora cuánto ha esperado Dios? Vamos, 2000 años ya. La paciencia de Dios. Amén.
Amén. para que nadie se pierda. Así es. Pero hay rebeldía en los corazones, Amén. Amén. hay desobediencia. Amén. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, porque el diluvio fue, hermano, un bautismo. Amén. Y el bautismo es, como dice la Escritura, tiene referencia, 20, sí, en Génesis 6, 3, 5. Seguimos aquí, hermana Priscila, Génesis 3, 5. Génesis, capítulo, versículo. Capítulo 3, Ya. 3, 5. dice así: Oigan, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ese es 6, 3, Génesis, capítulo 6, versículo 3 y 5. 3, no, es 6, 5. 3, 5. Es el mismo, 3, 5. Pero el capítulo 6, Ya, 6, del 3 al 5. sí, Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. amén. Entonces por eso Dios, hermano, preparó todo este plan para que el hombre pudiera recapacitar y entrar en una vida, hermano, espiritual. Amén. Pero, ¿cuál fue, hermano, el resultado de esto? El hombre siempre, su corazón fue cargado al mal. Ahora el corazón no tiene que ser cargado al mal, Así es. porque ahora tomamos eso. Vamos al versículo 21. ¿Tiene más referencia? Claro, tiene Hebreo 11:7. Hebreo 11:7, hermano Leiva, Mauricio Leiva. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Oigan esto. Hebreo 11:7. Sí. Amén. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Gloria a Dios. Hebreo 11:7. Por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. ¿Y nosotros qué advertimos? Cosas que no se ven. Porque esto es por fe. Así es. Con temor reverente. Debemos anunciar esto y tomarlo con temor reverente. ¿Escuchó eso? Porque algunos toman el evangelio, hermano, por cualquier cosa así. Y no somos temerosos de Dios. Tenemos más temor, hermano, a los hombres que a Dios. Y no nos los vamos por aquí porque aquí hay cogoteros. ¿Qué cogotero? Si usted es un hijo de Dios, usted es un hijo de Dios, usted va a pasar por ahí y esos espíritus van a tener que frenarse. Amén.
porque tenemos un espíritu mayor. Amén. Estamos en el versículo. Hebreo 11:7. Entonces, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia, para salvar a su Familia. Ya, y usted con temor reverente está orando para que su familia entre al arca, Amén. para que sea salva. Amén. Y Jesús. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe en Jesucristo. Condenó, hermano, por esa fe. Y nuestra fe condenará al mundo. Amén. Porque nosotros no hemos visto nada, pero creemos. ¿O no? Amén. Y saltamos entonces al 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hay muchas clases de bautismo. Así es. ¿Sabía usted que cuando se va a echar un barco al agua, qué es lo que lo hacen? Lo bautizan. Hay muchas clases de bautismo. Aquí Dios está hablando de un bautismo simbólico. Amén. Hermano, simbólico. Que ese bautismo, el hombre, hermano, se sumerge aspirando, con una aspiración de seguir a Jesús. Aquí muchas personas han llegado y, pastor, yo quiero ser miembro de acá y no hallan a la hora de ser miembro de acá y después, hermano, se van. Así es. Ellos quizás no aspiraron a seguir a Cristo, no buscaron el bautismo que Dios demandaba. El bautismo del agua dice que no limpia, hermano, la inmundicia de la carne, Así es. no quita el pecado. Hoy en día le dan mucha énfasis al bautismo del agua. Si usted no se bautiza, usted no va a heredar el reino de los cielos. Mentira del diablo. Porque el bautismo no salva. El que nos salva es Cristo. Así es. Porque el que está en la derecha de Cristo en la cruz fue bautizado. No. No. Él creyó en Jesús. Y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en mi reino, porque creíste en mí. Tú eres el único que has creído que yo soy el Mesías. Estaba ahí en la misma muerte, por mano, listo para irse al infierno. ¿Y el otro para dónde se fue? No, Entonces, real. no. Si uno se fue al paraíso de Dios y el otro al infierno. Entonces el bautismo, hermano, Juan fue puesto también para anunciar una nueva dispensación y el simbolismo de Juan era el bautismo para que la gente se arrepintiera, para aspirar a seguir al que venía detrás de él. Y él dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, Gloria a Dios. él os bautizará en fuego y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Él os bautizará. Pero el bautismo del agua lo bautizan los hombres. Pero él mismo, Jesús mismo, bautiza con fuego y Espíritu Santo. Y todavía bautiza. Amén. ¿Sabía usted eso? Sí, Señor. Porque muchos dicen que son mentiras, que es bautismo y que sienten cosas y corrientes. Son mentiras eso. Dios bautiza hoy y mañana. Sí, Señor. Y Dios bautiza en fuego y Espíritu Santo. Amén. Ese bautismo, hermano, quita el pecado, quema el pecado, Amén. destruye la maldición y hace una nueva creación. Amén. Porque se mete el Espíritu de Dios en el ser humano y ahora esa persona
queda bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso que Pablo dice, no se embriaguen con vino. Gloria a Dios. Sí, Señor. Porque el vino, hermano, cuando usted toma, cuando tomábamos, ¿tomaba alguien aquí? Amén. Quizás no tomaba vino, pero tomaba las chelitas, las cubas libres. Amén, ¿ve? Tomábamos. Amén. Y cuando tomábamos íbamos y empezamos a entrar como en la onda. Y seguíamos tomando. Y ahora usted quedaba a expensa del alcohol, porque el alcohol fluye por toda su sangre, créanlo. Y ahora usted depende, hermano, del alcohol. Ya no depende de usted. Por eso que Pablo dice, no se embriaguen, no se emborrachen con vino, emborráchense con el Espíritu de Dios, para que ustedes queden ahí influenciados y dirigidos por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Y si alguien no tiene el bautismo del Espíritu Santo, ore y ayune. Y dígale, Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El que pide, recibe. Yo quiero, Señor, que tú me bautices. Porque Él es poderoso para dar el Espíritu Santo. Y va a tener una experiencia, hermano, y usted ya no va a ser ese hermanito que el enemigo lo zarandea para allá y que todavía le quedan cosas en las cuales ofenden a Dios y que todavía no entra a un estado de ser una persona de carácter, de dominio propio. No, todavía usted anda jugando, anda hermano, en liviandad. No, el Espíritu Santo cuando viene, hermano, lo muda en otro hombre y en otra mujer. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así es. Ahora usted va a ser dirigido por el Espíritu. Porque va a estar embriagado. Embriagado, tan embriagado, hermano, que usted va a perder la noción de lo que es esto temporal y usted va a querer puro de Dios. Usted va a amar a Dios. Usted va a correr, hermano, a las cosas de Dios. Usted se va a tirar, hermano, a la oración. No van a tener que andarle diciendo ya, ora. No, es que yo no siento de orar. ¡Ora! Aleluya. Aquí no hay que sentir, hay que buscar. El que busca halla. El que pide recibe. Aleluya. Gloria a Dios. Dele la gloria a Jesús. Cuando Dios me bautizó, yo no esperaba. Si el Señor me dice que ore, voy a orar. No. Yo buscaba. Amén. Yo me instruía. Yo, hermano, estaba ahí bajo la gracia de Dios. Amén. Buscando las cosas de Dios. Y nada pudo perturbar mi caminar. Ni mi familia. Ni mi madre, ni mi padre. Amén. Ni las cosas de esta vida. Así es. Sino estaba embriagado. Gloria a Dios. Estaba poseído por una fuerza gloriosa. Estaba, hermano, a expensa de algo que yo no conocía, pero sabía que estaba en mí. Era el Espíritu de Dios. Y eso me llevaba a hablar y la gente se quebrantaba. La gente, hermano, caía al suelo llorando porque había una embriaguez en mi alma, en mi espíritu. Era el Espíritu de Dios que había venido, hermano, a hacer morada en nuestros corazones. Gloria a Dios. Hay poder en el Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu me decía, haz esto, esto no, esto sí. Gloria a Dios. Pero los cristianos de hoy día hacen las cosas a la manera de ellos y les sale mal. Amén. Anhelan más las cosas de esta vida que las cosas de Dios. Yo dejé todo, hermano. Negocio se fue a la suya en negocio. Familia quedaron en segundo plano.
yo le serví a Dios. Amén. Y le serví con todo mi corazón y le sigo sirviendo. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios, hermano. Que Dios nos bendiga. Que Dios sea glorificado. Y ¿Me permite un poquito? Referente al tema que usted hablaba del bautismo del Espíritu Santo con fuego, un día me puse a mirar internet y hablaba un varón bautista, era bautista. Hablaba de que todos piden el bautismo del Espíritu con fuego. ¿Y sabes tú qué es lo que es el fuego? El fuego es el infierno. Me dejó así, ¿dónde está hablando este hombre? Pero si la Biblia habla, dice ahí, pide el Espíritu Santo y fuego, bautizar. ¿Ve? Eso es por andar mirando las Uno cosas. tiene que escuchar bien para no... Claro. ¿Qué vino en el aposento alto? Lengua de fuego. Ya. Amén. ¿Qué dijo Juan? ¿Y qué iba a hacer? Que iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Por qué toda la Biblia habla a Dios y lo retribuye a fuego? Porque Dios es fuego purificador. Amén. ¿Por qué se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento y tiraban los animales arriba de la parrilla a donde hacían los sacrificios? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que quemarse ese animal en el fuego? Para purificar el pecado de aquel que traía, Amén. hermano, ese animal. Así es. Entonces, toda la Biblia nos habla como un Dios de fuego. Amén. Un fuego purificador, no de condenación, sino purificador. Amén. Entonces esta gente habla, hermano, y son blasfemos. Son gente blasfema, eso hay que reprenderlo. Amén. Porque no está en la Biblia lo que hablan ellos. Nosotros hablamos lo que está aquí. Gloria a Dios. Hay un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Dios me bautizó a mí con Espíritu Santo y fuego y yo vi el fuego. Amén. Cuando Dios me bautizó, hermano, en el Espíritu, esto fue en el Espíritu, no fue en la carne. Amén. Porque yo salí de ahí de mi dormitorio, salí del cuerpo y fui por todo esto que oraba allá. Fui en el aire, así como Superman. Amén, Señor. Y llegué a la iglesia donde me congregaba. Y recuerdo que llegué así y yo vi cuando toqué el suelo así. Y llegué a las puertas y entré. Y vi que todos estaban con las manos en alto, alabando al Señor, hermano. Y adentro era como un horno. Había fuego ahí. Y me subo arriba a una banca que estaba al último atrás para mirar lo que estaba pasando. Y de repente del púlpito, hermano, sale un remolino de fuego. Gloria a Dios. Era fuego. Y va por toda la iglesia así, mientras avanzaba. Todos alababan a Dios. Gloria a Y yo quedo mirando ese remolino que viene acercándose y más o menos para por la mitad de la iglesia y sale un rayo así. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. Con el corazón se cree. ¿Qué se cree? A la justicia de Cristo. Que Cristo nos justifica. Y por la boca para salvación. Ya, eso cuando alguien hace una confesión de corazón, creyendo que Cristo es su justificador, hermano, puede brotar de su boca para dar testimonio que ha sido salvo. Amén. El otro es, Tito Tito 3:5. ¿y a quién le toca? Amén. Ya, lea mi hermano. Nos salvó no por obra de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia
Santo. Amén. Amén. Oh, el versículo potente dice, nos salvó, no por obra de justicia, quiere decir, no por obra que nosotros hemos sido justos, porque no éramos justos nosotros. De justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿ves? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Amén. Cristo nos regeneró. Amén. Entienda eso. Amén. Ya usted no tiene los genes malditos que tenía. Gloria a Dios. Porque regenerar significa cambio de los genes. Amén. Porque ahora la sangre de Jesucristo nos lavó, nos limpió y nos regeneró. Amén. Ya no hay maldiciones sobre nosotros. Gloria a Dios. Y por la renovación en el Espíritu Santo, la renovación de vida que tenemos ahora ha sido por el Espíritu Santo. La otra es Hebreo 11:7. Hebreo 9:14, sí. ¿Quién sigue? Hermano Isaac. 9:14. Más dinámico. Más dinamismo. Más dinamita. Gloria en el nombre del Señor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Escuchó? Amén. Grábese esto, repítalo, dígalo siempre. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual no tome nada? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? Gloria a Dios. A Dios limpiará vuestras conciencias de obras Muertas. muertas. Amén. Las obras que teníamos antes eran obras muertas. Amén. Ahora tenemos obras vivas. Amén. Gloria a Dios. Para que sirváis al Dios Vivo. vivo, no muerto. Gloria a Dios. Y vamos terminando entonces. 1 Pedro 1:3. Amén, Señor. 1 Pedro 1:3. Mi hermana Eugenio. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada Marcesín. reservada en los cielos para vosotros. Amén. Que Dios me la bendiga, hermano Eugenio. Amén. Bendito, dice el apóstol Gloria a Dios. Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque está el Padre y está el Hijo también. Amén. Y está el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Son tres. Amén. Para dirigirnos al Padre, ¿a través de quién nos dirigimos? ¿De María? No. ¿De quién? De Jesús. De Jesús. Amén. Ya. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza Viva. viva, hermano. Nosotros tenemos una esperanza viva, no una esperanza muerta como los que están afuera. Los que están afuera, hermanos, ellos tienen su conciencia muerta y todo lo que piensan y lo que hacen es para muerte. Amén. Porque ellos están en un plano de muerte.
Nosotros estamos en un plano vivificado por el Espíritu. Gloria a Dios. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Ve? No es que Cristo hubiese muerto. Lo que murió fue la carne. Porque Cristo es la fuente de vida. Es lo mismo que usted, cuando usted parte del escenario de esta vida, ¿qué va a morir? La carne, pues. Pero ¿y su espíritu? ¿Para dónde se va? A Dios. A Dios, porque Dios es espíritu. ¿Y su alma? A Dios. El alma se va, hermano, como le dijo Jesús al que estaba en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Para una herencia incorruptible, ¿ve? Incontaminada. Quiere decir que allá no entra nada contaminado. Amén. E inmarcesible. Reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros. Cuando dice incontaminada, inmarcesible, quiere decir que la sangre de Cristo purificó nuestras conciencias. Hermano, ¿cree usted que purificó nuestra conciencia? En el capítulo 4, hermano. ¿El 22 también lo leyó? Sí. Para el subtítulo dice vivir el ejemplo de Cristo. Que Dios nos ayude. Que seamos más asiduos, hermano, a lo que es, hermano, estos estudios bíblicos. Porque debemos conocer. Porque muchos se pierden por desconocimiento. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos que han entrado a la iglesia y Dios ha hecho una obra y después por desconocimiento, hermanos, se van? Y se pierden completamente. Ya, que Dios nos bendiga, que Dios sea glorificado, muy enaltecido, hermano, y vamos a pasar la ofrenda, la ayuda que usted hace, hermano, esa ofrenda que usted trae